Para mí sí, yo creo que el despertar de la conciencia es lo que nos hace saber quiénes somos y qué sentido tiene la vida si no sabemos quiénes somos en este mundo, ¿no? Y en esta existencia que tenemos. Creo que lo más revolucionario que podemos hacer es ser uno mismo o una misma. Pues Alicia es la voz principal, es básicamente la persona que narra toda la historia. Ella es escritora fantasma, tiene 26 años y vive en un pueblito en la costa catalana que no hay nada, con su relación, todo muy establecido, y de repente, pues, en una serie de circunstancias decide dejarlo todo e irse a vivir a Madrid. Y en Madrid es donde encuentra a Diana y a Emily, que son las dos coprotagonistas que también la acompañan en esa búsqueda y en esa introspección y a esa búsqueda de la libertad al final. Entonces, cuando se encuentran, Diana es una mujer... ¿Cómo se conocen? Porque se conocen de una forma particular, en un baño, ¿no? Sí, se conocen en un baño de una discoteca de una forma muy particular. No voy a hacer spoiler porque ahí creo que tiene un poco la esencia, ¿no? Esa historia es real, aparte, esa historia de cómo se conocen es real, por más que es que a veces la realidad supera la ficción. Pero bueno, ellas se conocen en el baño de la discoteca y como esas relaciones que se entablan en baños de discotecas, ¿no? Que al final de repente pues tienes amigas. A mí eso me ha pasado, que he conocido amistades en los baños de discotecas con las que he vuelto a quedar otra vez y a salir. Entonces, bueno, se presenta también Diana. Diana es una mujer negra, es una mujer que es gorda para los estereotipos de belleza que tenemos actualmente. Entonces, ella está estudiando empresariales, viene de una alta cuna, sus padres trabajan en la diplomacia, entonces ha vivido en muchos sitios, tiene muchos idiomas y demás, pero también tiene mucho peso en cuanto al cristianismo. Sus padres son muy religiosos y aparte también todo lo que tenga que ver con todo lo conservador, ¿no? Es una persona que no ha tenido nunca un orgasmo, tal, y sin embargo después tenemos lo opuesto, que es Emily. Emily es una chica estadounidense de madre española, así que habla perfectamente español, lleva 1 año y medio en Madrid, trabaja como camarera y es la más alocada, la más joven, y es un poco la que crea y motiva la creación de este grupo de WhatsApp y después de este club que es el Club de las Zorras. Y es a partir de ese club cuando ellas empiezan a indagar en su propia sexualidad y a descubrirse a sí mismas. Y de eso trata la trilogía. Diego es la pareja de Alicia y un poco con quien tenía ese proyecto de ir a dar la vuelta al mundo y demás. Diego es un hombre maravilloso, es un hombre muy bueno, y ella dice tan bueno que no parece ni humano, pero no hay más allá. Diego está totalmente enraizado a ese pueblito cerca de la costa catalana, ya tiene su trabajo, ya como que ya no le interesa demasiado ir más allá. Y ella se da cuenta, y cuando se da cuenta dice, o sea, estoy totalmente sumergida en el conformismo, eso no es lo que quiero para mí. Bueno, el sexo es el primer paso. Para mí el sexo siempre ha sido el primer paso hacia esa introspección y liberación. Y es ese primer paso que hacen ellas, porque al final, con todo el tema del club, con todo el tema de las fantasías sexuales y de esa búsqueda de quién soy, de qué hay más allá, se dan cuenta y se topan con la libertad. Es algo que ellas no esperaban y es algo que realmente es el desenlace de la tercera de la trilogía, ¿no? De Libres, de la última entrega, de la tercera entrega, donde se habla y se reflexiona mucho de un tono mucho más maduro de esa libertad. De hecho, yo siempre digo que la trilogía, lo ideal sería leerla en conjunto, porque sí que cambia mucho el tono literario, el tono de las mismas protagonistas y demás a lo largo de toda la trilogía. Al final Zorras es como muy liviano, súper entretenido, como incluso inmaduro, infantil, y luego poco a poco se va consolidando hasta que Libres, que para mí es mi favorito, es mucho más maduro e invita mucho a la reflexión. Bueno, muestro lo real del sexo. La luz y la oscuridad depende de dónde pongas el foco. Creo que en realidad el sexo es en su conjunto algo que puede ser muy diverso y muy real, y al final creo que de algún modo se presenta el sexo como algo natural. Estaba cansada de leer esas
escenas sexuales súper idealizadas que te cogen y te empotran y te hacen de todo y te estás corriendo y bueno, o sea, yo en mi vida no, hay veces que sí y otras veces que no, y hay veces que tienes polvos que son maravillosos y son para marcarlos y ponerlos en tu vitrina, pero hay otros que son realmente para enterrarlos y no volverlos a ver jamás, ¿no? Esto, pero tanto nosotras como ellos, como todo el mundo, al final todo va a través de conexión. Sí, uno de los principales objetivos que he intentado con esta trilogía es básicamente romper con todo aquello establecido que ya estaba, ¿no? Sobre todo a través de la literatura erótica, pero también en nuestro entorno, ¿no? En nuestra sociedad. A través del sistema yo creo que también se nos han puesto como ciertos tabúes que parece que no podemos ir más allá, que no podemos romperlos, porque esos tabúes en realidad forman parte del control que tiene el sistema con la propia sociedad, y uno de ellos es el sexo. Entonces, dentro del sexo se habla de muchísimas prácticas, como en la primera sobre todo se habla del BDSM, que para aquellas personas que no sepan qué es bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo, y luego en la segunda, por ejemplo, se habla del tantra, que es algo que parece totalmente diferente. Al final son dos armas de meditación, puedes meditar a través del tantra o puedes meditar a través del dolor y de la intensidad que podría ser el BDSM. Sí, creo que es importante las crisis existenciales. Mira, justo estoy atravesando por una que llevo varios meses de identidad. Creo que es importante y creo que hay que quitarles hierro y tabú, porque parece que cuando pasamos esas crisis existenciales queramos tener una solución ya, ¿no? Son una mierda, cuando estamos en el lodo parece a veces que no sepamos que todavía hay más y te puedes llenar más de mierda, ¿sabes? Y hay más, es más profundo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante darnos cuenta que hay que atravesarlo, que es una transición, ¿sabes? Y aceptarlo como tal, esa evolución, porque no todo va a estar estable. Qué aburrido sería la vida si todo fuese estabilidad. Al final, con la estabilidad nunca se llegó a evolucionar. Tenemos que pasar por estas crisis para llegar a una evolución de nuestro ser, y es un poco lo que le pasa a esas tres protagonistas, que cada una está y se encuentra en una pequeña crisis personal, existencial. Alicia la ha dejado con su pareja, Emily está en España, tiene cierto conflicto con su pasado, Diana también con sus padres, con el sexo, con todo, no sabe si lo que está haciendo es porque lo quiere hacer. Entonces las tres se encuentran en ese punto de esas crisis existenciales y se sumergen en esa mierda a través del sexo, ¿no? Y en ese encontrar toda la basura que hay en tu interior para realmente saber quién eres y liberarte. Hay una frase que dice Emily que a mí me gusta mucho, que ella dice: yo quiero probar a ser 1000 yoes y escoger realmente a uno, al de verdad. Pues en eso estamos. Bueno, es que al final somos dos polaridades y somos la mitad y la mitad de este sistema. Es imposible hablar de feminismo sin tener presente a la otra polaridad, ¿no? Que también está en nosotras. Entonces, soy muy crítica con el movimiento feminista cada vez más, porque cada vez me estoy dando cuenta de que seguimos con un discurso que para mí ya está caduco. El hecho de, sí que es verdad que en ciertos pueblos del interior de España todavía se siguen perpetuando ciertas cuestiones, ¿no? Pero en las ciudades, en las redes sociales, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, a día de hoy, la mujer yo creo que está bastante liberada a nivel sexual. O sea, hablamos del Satisfyer, que fue una revolución el año pasado, y todas teníamos un Satisfyer, o la revolución de hace unos años de los tupper sex, que nos volvíamos locas con esas pollas giratorias con las amigas, ¿no? ¿Dónde está la revolución de la sexualidad masculina? Porque yo no sé dónde está. ¿En qué momento se ha reivindicado el punto P tanto como se ha reivindicado el punto G? ¿En qué momento se ha puesto foco en esa opresión que muchas veces tienen los hombres para el éxito, en la meritocracia, para todas esas cuestiones, ¿no? Y especialmente también en el sexo, que al final ellos tienen muchas variantes. Se le tiene que poner dura. El tema del tamaño, que ya viene ahí, ¿cuándo eyaculo? ¿Eyaculo muy tarde o demasiado pronto? ¿Cuándo es el momento? Entonces hay una serie de cuestiones que no se tienen presente, y que creo que es innecesario que haya una ruptura de todo lo establecido y una consolidación de ambos géneros, porque al final somos personas y de verdad no hay diferencia entre unos y otros. Toda la diferencia es la que han querido poner entre nosotros. Pues es verano, calorcito, así que
ellas deciden, una de las fantasías sexuales era ir a un festival, y de repente se encuentran una publicidad en internet que era un festival lésbico que se celebra en Ibiza. Entonces deciden poner rumbo a ese festival, romper con todos los ahorros que tienen, ¿no? Ir escarbando como de la única forma que tienen de la búsqueda del dinero, porque al final también en la literatura erótica parece que todas estén así, ¿no? Y yo no sé, pero mi vida no es así, ¿sabes? Entonces tienen mucha ansiedad con el tema del dinero también, los jóvenes tenemos esa ansiedad. Y ellas entonces deciden invertir en ese festival y se van a Ibiza. En Ibiza viven todo ese festival lésbico de muchas formas, y a partir de ahí se presenta una persona que las lleva a un retiro tántrico. Y es en ese retiro tántrico, sobre todo cuando la protagonista, que es la voz principal, que es Alicia, tiene como un giro total del significado de la sexualidad. También entra una figura masculina que va a embarrar un poco toda la cuestión, y hay cierto drama y cierto conflicto en la segunda que se resolverá en la tercera. De hecho, lo hemos puesto todo como con muy poco margen, entre 2 meses, porque es que realmente el público de novela erótica o de este tipo de novela más de entretenimiento y demás es como lo quieren ya. De hecho, en muchas ocasiones cuando he hecho las charlas y demás y las presentaciones me decían, bueno, me he leído Malas en una tarde, por favor dime cuándo sale el siguiente, ¿sabes? O Zorras en una tarde también, o sea, gente que ha estado todo un día, que no ha dormido porque estaba totalmente enganchada al libro. Entonces, claro, ese consumo, ¿no? Ese de lo necesito, hace que se reduzca un poco los tiempos al final de lanzamiento entre unas y otras. Y creo que lo hemos hecho súper bien, porque yo le decía a mi editora, digo, ¿pero tú crees tan poco margen? Hazme caso. Bueno, tú sabes del mundo editorial, y efectivamente. Así que sí, el 5 de noviembre estará Libres, que es el cierre a esta trilogía y el cierre a esta historia. Uy, yo creo que se nos vienen unos nuevos años 20, yo estoy muy motivada con eso. Sí. Después de la tempestad siempre viene la calma. En este caso, yo creo que ahora estamos en calma y va a venir la tempestad. Cuando hay un efecto muelle, que esto es aplicable a todo, cuando de repente a una persona, a una sociedad, un muelle, lo comprimes en ese sentido, ¿qué hace el muelle después cuando lo sueltas? Todavía salta más, ¿no? Entonces es un poco lo que está pasando. Ahora de repente no nos podemos tocar, no nos podemos besar, no podemos, bueno, dicen de follar con mascarilla. Yo no sé si lo estáis haciendo en casa, pero yo sinceramente follar con mascarilla, entiéndeme, jamás, ¿no? O sea, lo siento, follar con condón, eso sí que es importante. Y claro, como estamos ahí, que no podemos ni divertirnos, no hay nada, no hay fiestas, no hay nada, cuando acabe todo esto, ¿qué es lo que te viene en la cabeza que vas a hacer? Pues pegarte la fiesta de toda tu vida, y de libertad, y de ir a todos los festivales y hacer y viajar y hacer todo eso que ahora no puedes hacer. Y cuando te planteas realmente en el tema de la sexualidad, es también hacer todo eso que ahora no puedes hacer. Ir a un club liberal, ir a un retiro tántrico, experimentar con tu sexualidad. Creo que se nos viene va a ser una evolución como muy rápida en cuanto a esa libertad, y ahora un poco como que nos estamos preparando a ello, y creo que este proceso es necesario, el que estamos viviendo ahora mismo, y ojalá realmente en esa libertad también nos demos cuenta del consumo de cuerpos que estábamos haciendo con anterioridad, hace nada, unos meses, que al final follábamos y era como, bueno, tú, y empezamos a poner un poquito de conciencia en con quién lo estamos haciendo, y esa fusión. Me da igual si es un tío que has encontrado en un bar, no te estoy diciendo esto, no te estoy diciendo que tengas que tener 20.000 citas y que te hagas de rogar, sino que cuando estés follando estés con esa persona, leyendo el cuerpo, acompañándola en el viaje, y que te acompañen a ti, porque es un viaje y al final es una herramienta de meditación, y en la meditación y en ese presente estamos las personas que tengamos que estar, tú sola, en compañía o en grupo.